Venía caminando ahorita por Mariano Escobedo y pasó una mariposa amarilla. Que no puede ser. Mariposas amarillas, Mauricio Babilonia. Evidentemente la canción se llama Macondo. El intérprete es evidentemente Óscar Chávez y es acerca de la obra cumbre de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, que si no la han leído, sí, es un hueco en sus lecturas, definitivamente, es un clásico. De la muerte de García Márquez han salido las cursilerías más espantosas de la historia del Twitter, bueno, todo el Gabo como si fuera su cuate. Pero en fin, de que es un escritor clave, lo es. Fíjate que hace poco un amigo que se llama Enrique López me regaló un libro acerca de García Márquez y su labor periodística, se llama Gabo Periodista. Uh-huh. Una foto de García Márquez bastante guapo, bastante bien vestido, y está en el Palacio de Bellas Artes, le tomaron la foto. De inmediato me fui a lo que escribió en 1950 acerca de cuando William Faulkner recibió el Nobel. William Faulkner, que es uno de los mejores escritores de todos los tiempos, un gringo, inventó un pueblo llamado, lo voy a leer porque es muy difícil de pronunciar, inventó un pueblo llamado Yoknapataupa, el condado de Yoknapataupa en Mississippi, que no existe. Y sin Yoknapataupa no hubiera existido Comala, de Juan Rulfo, ¿sí? en Pedro Páramo, y no hubiera existido Macondo, que también es un lugar inventado por Gabriel García Márquez. Es decir, sin Faulkner no hay boom latinoamericano. Sin Faulkner, el gringo Faulkner, no hay literatura latinoamericana de esos vuelos, ¿no? De esos altísimos vuelos que alcanza 100 años de soledad. Pero lo interesante del texto era, en 1950, es decir, 32 años antes de que Gabriel García Márquez fuera premio Nobel, cuando era un reportero y columnista en Barranquilla, Colombia, escribe, y esto lo cito de memoria porque se me olvidó el libro, felicidades, pero dice, bueno, pues por lo visto, el Nobel, por fin, o sea, como diciendo, esa porquería llamada premio Nobel, por fin se le otorga a un autor que se lo merece. Dice, después de habérselo dado a tarugos y entre los tarugos menciona a Thomas Mann. Thomas Mann. Que es un el de Muerte en Venecia. El de Muerte en Venecia y ay Dios, ¿cómo se llama? La montaña mágica. No, bueno, importantísimo. Pero diciendo, a esa clase de babosos, pero esos son opiniones, pero dice, el reto ahora, después de haberle dado el premio Nobel al mejor escritor del mundo, dice William Faulkner, ahora a ver qué van a hacer en la academia. Pero como burlándose del Nobel, dice, y el premio, dárselo a Faulkner, a quienes les beneficia son a la realeza sueca, a la vulgar realeza sueca, no sé qué, vaya, dice, le hicieron el favor se lo está haciendo Faulkner al aceptar el premio a la mendiga academia sueca. Eso publicó Gabriel García Márquez cuando era periodista. Cuando era periodista en 1950. 32 años después, él recibe el Nobel, y en el mismo libro hay fotos de él frente al rey de Suecia, para que veas, aceptando el premio. Bueno, así es. Ahora, ya ustedes juzgarán si García Márquez es del nivel de Faulkner o no, pero sin Faulkner no hay García Márquez, insisto, y no hay Juan Rulfo. Bueno, pero también hay una cosa, los que vienen antes, sí, que lo van haciendo correctamente, le van abriendo camino a los que vienen después. Claro. Para los que también lo hacen correctamente, es decir, se convierte en una línea, y el lugar común que todo el mundo ha dicho de García Márquez es, si quieres conocer a Gabo, conócelo a través de sus libros, ¿no? Sí. Pero lo que sí es cierto es que la historia lo va a poner en el lugar en el que tiene que estar. Sí. Es decir, la historia puso a Faulkner en su lugar, ¿no? Que es enorme. Es enorme, a Ajá. Thomas Mann, de estos autores que hablamos en un momento, bueno, a Gabriel García Márquez, cuando pase toda esta euforia, lo va a colocar como a Fuentes, a todos esos importantes. Hay una cosa que me parece muy importante de Gabriel García Márquez. El realismo mágico. Ajá. Estaba leyendo yo un artículo al respecto y decía, es una manera que este hombre identificó de cómo podemos entender nuestra realidad latinoamericana. Es decir, sin el pensamiento mágico, no podríamos soportar muchas cosas que nos pasan. De algún modo, sí. Vamos a canción y cuando regresemos hablamos un poco más de esto. Digo, a fin de cuentas murió un gigante de la literatura latinoamericana. Vamos a hablar un poquito más acerca de Gabriel García Márquez. Y de Juan Gabriel también. Y de Juan Gabriel también, sí. ¿Por qué tiznados, no? Ay, claro. Y yo, les recuerdo que en este momento, además de estar aquí en vivo, estoy haciendo adimas y gestas al mismo tiempo en Iztapalapa. Si puedo estar en una cruz y en la otra, que no puedo estar en una cruz y en la otra, y aquí
declararía hoy. Es más, está haciendo el programa de radio Ajá. Adimas y Gestas en la cruz y se está cruzando en este momento su vida. Efectivamente. Muy bien. Las tres cosas. Y la última es pecado porque además es vigilia. No, cruzando vigilia. la calle, cruzando la calle. Ok. Vamos a canción, estamos en Dispara. Margot dispara completamente en vivo a través de Exa FM. Estás escuchando el podcast de Dispara Margot, Dispara por Exa FM. Más música Exa. Nur, que nos escucha, que es una de nuestras radioescuchas más fieles, Nur. Nur, Sí, feliz Día Nacional del Locutor a los que hacen el mejor programa de radio. Dispara, Margot, dispara. Es Día Nacional del Locutor. hay día de todo, ¿eh? Sí. Y hay días que se celebran como 37 profesiones. Hoy nos tocó a nosotros, Ay, no, gracias. qué bonito. Y mira cómo es la vida. Me tocó a mí, no a Callis. ¿Ya Fíjate. ves? ¿Cómo ¿Ya es ves? la vida, verdad? Ya, pues, Bueno, sí. ¿qué rubias queda? Tú eres locutor. Bueno, volviendo a lo que decías, ¿De qué? de lo del ¿De qué? realismo mágico, de Sí. que era una manera como de soportar la realidad latinoamericana. Fíjate que mucha gente cuando salió 100 años de soledad, y bueno, ya cuando ganó el Nobel, la gente decía, Gabrielito no inventó nada de lo que dice el libro, ¿eh? Y en efecto, esa clase de historias que se cuentan, digamos, en la provincia de cualquier país de Latinoamérica, son así. En San José de Gracia, donde yo viví de niño, había un señor que se llamaba Juan Gudiño, Ajá. que contaba, en plena guerra cristera, lo iban siguiendo los callistas, él era cristero, Sí. y lo contaba así, como quien cuenta que ahorita fue aquí al Oxxo por unos cigarros. Ajá. Decía que lo iban siguiendo los callistas, Los y que él callistas. corría y corría y corría, y que de repente se metía así, se escondía atrás de unos matorrales, y decía, ahora sí los perdí, y volteaba, e iban detrás de los callistas, y de repente, llega enfrente de una cascada, y no hay para dónde irse, y vienen los callistas sobre él, y dice, entonces, me subí por la cascada. Es decir, agarró la caída de agua como si fuera una soga. Me subí. Como Tarzán. Sí, pero con el agua. O Con sea, el agua. utilizó Ah. el agua como cascada y de repente dice, y los callistas empezaron a subirse. Entonces saqué mi guadaña y corté el agua. Y se cayeron y ya. No, el señor estaba muy metido en el peyote, ¿eh? No, esas son la clase de historias que oía García Márquez de lo que pasaba. Ah, pues es Es eso. Tú ve, Es tú ve a eso. cualquier... ¿Por qué es tan importante Juan Rulfo, por ejemplo? Pues sí. Porque Juan Rulfo logra hablar del universo humano a través de únicamente dos trabajos, El Llano en Llama y Pedro Páramo. Y con eso Sí. lo logra. Habla perfectamente de qué es el ser humano. Y ubica sus narraciones en lugares chiquitos, ¿no? Como Comala. ¿no? Inventa Comala. Inventa Comala para contar la historia de Pedro Páramo, ¿no? Sí. Y te puede contar otros relatos muy pequeños que tienen, no me sé todos los títulos, desde El Llano en Llamas son muchas historias, y hablan de esto. Es el ser humano a través de este pensamiento mágico, de este pueblo que somos el resultado de un mestizaje muy duro, Ey. donde hay castas, ¿no? Donde hay una fuerte influencia de la religión católica, y por eso el pensamiento mágico. Sí. Porque a través del pensamiento mágico la vida se hace menos pesada, ¿no? Ey. Ahí tienen un ejemplo claro de rey. No, el realismo mágico más bien. Perdón. El No, pensamiento no. mágico es otra cosa. No, pero el pensamiento mágico tiene que ver con realismo mágico. Bueno, no, pero el pensamiento Por mágico eso hablo del era... pensamiento mágico. El pensamiento mágico es este asunto, por ejemplo, de creer que un problema terrible te lo va a resolver una virgen, ¿no? Bueno, ok, sí. Y que tiene que ver con realismo mágico. Está también. intrínsecamente relacionado. Sí, eso sí. Por eso hablo del pensamiento mágico y del realismo mágico Sí. como algo que está que converge, Sí. ¿no? Porque es más fácil entender nuestra realidad. Eso sí. Porque en lugar de enfrentarlo a través del pensamiento científico, del pensamiento que apela a la razón, mejor esperas un milagro, ¿no? Sí. Y bueno... no, y eso, pues no. Oye, esa historia de amor y otros demonios Del amor y otros demonios. Sí. que sacan el cuerpo de la marquesita y entonces cae todo ese pelo rubio de la marquesita que le siguió creciendo. No le dejó de crecer el pelo durante... El pelo medía 22 metros. Sí, Y porque luego, no le dejó de crecer después de muerta nunca. El final de la Cándida Heréndira y su abuela desalmada, Ey. que si vieron la película no le salió, porque el realismo mágico no le sale en el Es cine. infilmable, de hecho. Infilmable, ¿no? Y entonces intentaron hacer una película con Irene Papas, Ujú. creo que era durante la época de López Portillo, y entonces Irene Papas parecía Carmen Romano López Portillo, ¿no? Irene Papas, quiero aclarar que se llama así feo, pero realmente es griega, ¿eh? No crean que, Bueno, que es así. y era la historia esta de la Cándida Heréndira que intenta matar a la abuela Ajá. 300 veces y Sí, la sí. abuela no se muere. Y al final, si no me equivoco, sacaban Heréndira, iba corriendo y iba dejando sus huellas, ¿no? Sí.
Y estas huellas estaban mal filmadas. El realismo mágico fue muy difícil siempre de llevarlo al Sí. cine, ¿no? Ahora, lo que sí no podemos negar es que García Márquez, a diferencia de Carlos Fuentes, sí era querido y leído. A Fuentes no lo leía nadie y no lo quería nadie. García Márquez es leído, o sea, ahorita estamos hablando de libros que hemos leído, y un montón de gente, y sí, luego sientes en lo que comentan que sí lo han leído. Fue leído y fue querido. Ahora, un santo, no, perdóname, su devoción absoluta por el genocida Fidel Castro es totalmente reprochable. Lo Sí. amaba. De niño él veneraba a su abuelo, García Márquez, el abuelo había sido militar. Y un biógrafo decía que como que transfería ese amor a Fidel Castro, a quien amó, o sea, se hizo de la vista gorda del genocidio contra homosexuales, genocidio contra disidentes en Cuba, y García Márquez no se enteraba, ¿no? Luego, cosas ridículas como el día que dijo que se debía abolir la ortografía. Y ahorita una bola de adolescentes, ¡ay, sí, bravo! No, es la estupidez más grande que ha dicho un hombre de ese tamaño, ¿no? O sea, una mente de ese tamaño decir una burrada. Y que de luego ese también tamaño, está güey. difícil que lleguen esos niveles, ¿no? Los Ajá. escritores y no acaben de alguna manera vinculados al poder, Sí. al poder político. ¿no? Ah, bueno, por supuesto. ¿No? Y Por entonces supuesto. ya lo recibe el presidente genocida de tal país y les entregan las llaves y ellos se hacen de la vista gorda, ¿no? Como el ejemplo que das tú de que cuando era periodista criticaba el premio Nobel Ujú. y después lo recibió muy feliz. Sí. Es decir, amén de todo esto, porque no era un santo, No, hombre. porque bueno, creo que Nadie. nadie es un santo, ni los mismos santos, Ey. ¿verdad? Pero claro, el pensamiento mágico, ¿no? El realismo mágico los va convirtiendo en deidades, ¿no? Hablo de Así los es. santos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero lo que sí es cierto es que, pues sí se murió un gran escritor. Un gran escritor. Eso es lugar común, que estamos cayendo en el lugar común. ¿No? Pero hay, es que hay. Yo me sé de memoria el principio de 100 años de soledad. Fíjate. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en la que su padre lo llevó a conocer el hielo. Y al Solamente final, dos periodistas del mundo del espectáculo pueden hacer eso. ¿Quién? Shanik y tú. no, Nada Shanik más. no. Y el final es: las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tendrán otra oportunidad sobre la faz de la tierra. ¡Sas, culebra! ¡Sas, culebra! Ya ¡Sas, regresamos ahorita con unas joterías. ¡Ay, con y Juan diversión. Gabriel! Con Juan Gabriel. Juan Gabriel. Vamos a canción. Estamos en Dispara, Margot Dispara en vivo.